El doctor Saldaña es médico reumatólogo de la Clínica La Luz, ¿no? Y vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Bien, entonces, lupus viene del latín lobo, porque la gente que tenía lupus tenía siempre la parte de los malares, los maxilares superiores rojos, encendidos. Y entonces hacía recordar la mirada, la cara de un lobo, ¿no? Entonces le pusieron lupus eritematoso sistémico. Bueno, mi querido Roy, ¿ya está con nosotros el doctor Saldaña? Ya está con nosotros. Bien. Mi querido doctor Omar Saldaña, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Omar Saldaña. Soy médico especialista en reumatología. La especialidad la realicé en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y actualmente me desempeño como médico reumatólogo del Servicio de Reumatología de la Clínica La Luz. Bueno, primeramente agradecer por la oportunidad de hablar de esta enfermedad tan importante que muchas veces es muy poco conocida por la población, ¿no? Si bien es cierto, no es una enfermedad tan frecuente como la hipertensión arterial o como la diabetes, el lupus es una enfermedad muy importante porque va a afectar sobre todo a mujeres jóvenes, mujeres que están económicamente activas o tienen muchas planificaciones para la vida, ¿no? Esta enfermedad es muy importante porque puede afectar la calidad de vida. Entonces, a ver, lo primero sería cómo se define el lupus o qué es el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica crónica. ¿Qué significa una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es aquella en la cual nuestro sistema inmunológico, todas las personas tenemos nuestras defensas, ¿no? Que nos defienden contra los agentes externos, ya sea virus, bacterias, pero en los pacientes con lupus, por una causa no muy bien conocida, estas defensas de nuestro cuerpo se alteran y atacan a nuestras propias células de nuestro organismo y pueden afectar a diferentes órganos o sistemas. En un paciente con lupus se puede afectar la piel, se puede afectar las articulaciones, se pueden afectar órganos internos como el riñón, el corazón, el pulmón, el sistema nervioso central y periférico. Ahora también es muy importante conocer cuál es la frecuencia de lupus. Si bien es cierto, como mencioné, no es una enfermedad tan común, pero es muy importante conocerla. La mayoría de los pacientes con lupus son mujeres jóvenes. Más o menos el 65% de los casos de lupus están entre los 15 y 66 años. Ese es el rango de la mayoría de los pacientes con lupus. Sin embargo, hay un porcentaje que puede presentarse antes de los 16 años, más o menos es el 20%. En ese caso se conoce como lupus de inicio pediátrico. También tenemos pacientes con lupus que desarrollan la enfermedad después de los 55 años. En esos casos se conoce como lupus de inicio tardío. También es importante conocer que esta enfermedad es más que todo más frecuente en ciertas poblaciones. Por ejemplo, poblaciones de origen africano, asiático o hispano. Generalmente en este tipo de poblaciones el lupus es más frecuente. Ok. Continúe, doctor, continúe. Sí, otra de las cosas muy importantes en conocer sobre esta enfermedad son los síntomas, ¿no? ¿Cómo es que las personas con lupus manifiestan la enfermedad? De forma general se dice que los síntomas más comunes de la enfermedad son síntomas generales, como malestar general, cansancio fácil, fatiga, los pacientes pueden tener fiebre, pérdida de peso. Y otro de los síntomas más frecuentes que se presentan más o menos en el 80 al 90% de los casos son los síntomas cutáneos y los síntomas articulares. Dentro de los síntomas cutáneos, por ejemplo, tenemos lo más característico o lo más frecuente es unas lesiones eritematosas en la zona de los malares, que también pueden afectar al puente de la nariz, que se conoce como un rash malar, que simula como unas alas de mariposa, que es muy frecuente en los pacientes con lupus. Tenemos otras lesiones cutáneas que generalmente pueden aparecer en zonas fotoexpuestas, sobre todo en la zona del escote, los hombros, la espalda.
Dentro de los síntomas articulares, muchas veces los pacientes se quejan de dolores en las articulaciones, sobre todo pequeñas articulaciones de las manos, de las muñecas, los codos o las rodillas. Y además no solo pueden presentar dolores, sino también pueden presentar inflamación de estas articulaciones, produciendo una artritis. Esos son los síntomas más frecuentes que generalmente se presentan en los pacientes con lupus. Sin embargo, como es una enfermedad sistémica, también se pueden afectar otros órganos más importantes. Aproximadamente la mitad de los pacientes con lupus tienen compromiso renal. Los pacientes con lupus presentan una inflamación del riñón que se conoce como nefritis lúpica. Esto es muy importante porque si no se trata adecuadamente o no se logra controlar adecuadamente esta inflamación, los pacientes pueden llegar a tener enfermedad renal crónica o incluso llegar a la diálisis. Y otros síntomas menos frecuentes también que tienen los pacientes con lupus son los síntomas que pueden afectar al sistema nervioso central o periférico. Pueden afectar al cerebro, pueden afectar a la médula espinal, pueden afectar a los nervios periféricos. Y ya después tenemos otros síntomas menos frecuentes como el compromiso hematológico. El lupus puede afectar a los componentes sanguíneos produciendo leucopenia, produciendo anemia, produciendo plaquetopenia. Y ya después tenemos otros síntomas menos comunes como compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, compromiso del aparato digestivo, compromiso ocular y entre otros síntomas menos frecuentes. Ok, entonces, como ustedes habrán escuchado de la exposición de nuestro invitado, el doctor Omar Saldaña, el lupus tiene el nombre completo, con nombre y apellido, ¿no? Lo conocemos como lupus eritematoso, y el apellido, digamos que es sistémico, y acuérdense que es sistémico porque como abarca todo, el lupus es una caja de sorpresas, ¿no? Son pacientes que a veces tienen sintomatología muy esparcida, muy diversa, y cuando hayan estos casos medios complicados de que los pacientes tienen muchas cosas, ¿no? El médico siempre tiene que considerar la posibilidad de una enfermedad lúpica. Mi querido doctor, ¿cuál es la incidencia, el patrón hereditario de esta enfermedad? Hay que tenerla en cuenta, es muy lejana, hay algún porcentaje conocido en nuestro medio. ¿Cómo se comporta la parte genética, la parte hereditaria en la enfermedad lúpica? Sí, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, primero comenzamos hablando muchas veces, las personas nos preguntan o los pacientes nos preguntan por qué se produce lupus o cuál es la causa del lupus. Como ocurre en medicina, hay muchas enfermedades que no hay una causa única que desencadena la enfermedad. El lupus es una de ellas. Dentro de los factores de riesgo conocido para el desarrollo de esta enfermedad tenemos los factores genéticos, justamente como comentado por el doctor Macé. El lupus es una enfermedad que sí tiene un factor de riesgo genético. Se ha visto que en los pacientes que tienen familiares de primer grado con lupus, ya sea padres o hermanos, el riesgo de presentar la enfermedad es mucho más elevado. Igualmente se ve la concordancia dentro de los factores genéticos en gemelos idénticos, más o menos es el 54% de riesgo de presentar la enfermedad, a diferencia de los gemelos dicigotos, que es menos, 2 al 5% aproximadamente. También hay estudios genéticos que demuestran que aproximadamente hay más de 88 genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Eso es un factor de riesgo, el factor genético para desencadenar la enfermedad, pero no es el único. Tenemos factores ambientales, factores hormonales y factores infecciosos. Dentro de los factores ambientales es muy importante conocer la exposición al sol o las radiaciones ultravioletas. Se ha determinado claramente que los rayos ultravioletas pueden desencadenar la enfermedad o pueden predisponer a que haya brotes de lupus. Otro de los factores ambientales tenemos, por ejemplo, el tabaquismo o la exposición al sílice, entre otras cosas. Dentro de los factores hormonales es bien claro que esta es una enfermedad predominantemente en mujeres. De cada 10 pacientes con lupus, 9 son mujeres y 1 es varón. Y esto se ha determinado porque los estrógenos y la prolactina generan un ambiente proinflamatorio y predisponen o presentan un factor de riesgo de presentar la enfermedad. Y dentro de los factores infecciosos se conocen algunos virus, por ejemplo el virus de Epstein-Barr o algunos retrovirus que también predisponen a presentar la enfermedad.
Entonces se dice que una persona genéticamente predispuesta, expuesta a todos estos factores, ya sean ambientales, infecciosos o hormonales, se juntan y hacen que desencadene la enfermedad. Perfecto, muy buena explicación. La pregunta ahora es, ¿qué días lo encontramos al doctor Omar Saldaña en la Clínica La Luz? Bueno, mi turno en la Clínica La Luz son los lunes y los miércoles por las tardes. Ok, ¿en qué piso lo encontramos? El consultorio 604, en el piso 6. 604, ok. Bien, entonces, en la avenida Arequipa, ¿verdad, doctor? Así es, en la cuadra 11 de la avenida Arequipa. Avenida Arequipa, 1148, Clínica La Luz, consultorio 604, ¿no? Si usted quiere buscar al doctor Omar Saldaña, lunes y miércoles por las tardes. Y si ese día no coincide, La Luz tiene un gran equipo de reumatólogos que siempre está dispuesto a atenderlo. ¿Algo más que quiera referir, doctor Saldaña? Sí, creo que también es muy importante mencionar el tratamiento de la enfermedad. A ver, generalmente algo muy importante tener en cuenta es que el tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento individualizado. Es decir, depende del paciente, depende de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente y de la gravedad de la manifestación. Hay unos fármacos que nosotros utilizamos para poder controlar el sistema inmunológico o las defensas que están alteradas y poder frenarlas para evitar el daño de los órganos internos. Si bien es cierto, no todos los pacientes con lupus van a ser tratados de la misma manera, ya que algunos pacientes pueden tener sobre todo síntomas renales, o, por ejemplo, tienen síntomas más cutáneos, más articulares, y el tratamiento es diferente. Entonces, nosotros los reumatólogos nos basamos de acuerdo al compromiso del órgano y la gravedad para dar uno u otro tratamiento. Sin embargo, sí hay ciertos fármacos que utilizamos en la mayoría de los pacientes con lupus. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un fármaco que se utiliza para la malaria, ¿no? O el paludismo, pero nosotros los reumatólogos lo utilizamos para el lupus y tiene muchos beneficios para el lupus. Controla los brotes, mejora la supervivencia, mejora los síntomas articulares, cutáneos, entre otras cosas. También hay otros fármacos conocidos como antiinflamatorios, los cuales a la cabeza tenemos los corticoides, ya sea prednisona, metilprednisolona, la prednisolona, entre otros, ¿no? Estos fármacos son muy buenos para controlar la inflamación de estos pacientes. Sin embargo, también pueden tener muchos efectos adversos. Por eso es que los reumatólogos generalmente utilizamos la menor dosis posible durante el menor tiempo posible de los corticoides, ¿no? Porque pueden presentar reacciones adversas como la descalcificación de los huesos, producir una osteoporosis secundaria, puede producir hipertensión arterial, diabetes, cataratas, entre otras cosas. Y hay otros fármacos que también son muy importantes en el tratamiento que se conocen en forma general como inmunosupresores, cuya función es justamente frenar al sistema inmunológico alterado y poder evitar el daño interno. Hay fármacos, los más utilizados son la azatioprina, el micofenolato, el metrotexate o la ciclofosfamida. Cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro es de acuerdo a la manifestación clínica o la gravedad del paciente. Y últimamente tratamientos más complejos y también más costosos que se utilizan en casos determinados nada más. Cuando el paciente tiene un síntoma muy severo o no responde al tratamiento estándar, se suele utilizar terapias biológicas como el rituximab o el adalimumab, el belimumab, que son fármacos biológicos que actúan sobre una determinada molécula específica que interviene en la génesis de la enfermedad y evita y controla el daño que pueda generar esta enfermedad. Perfecto. Bueno, ahora sí la charla está completa por el doctor Omar Saldaña, médico reumatólogo de la Clínica La Luz. Bien, doctor Saldaña, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, ahora nos vamos al departamento de oftalmología.